En este video resolveremos el problema número 9 que apareció en el examen estatal correspondiente a la 34ª Olimpiada Mexicana de Matemáticas, el cual se aplicó en Jalisco el 30 de mayo de 2020. Este problema dice lo siguiente: Hugo tiene 2020 pacientes enfermos en su país al inicio del día 1. Las tres enfermedades que existen en ese país son algebritis, geolocura y numeritis. Una persona no puede estar contagiada de más de una de estas enfermedades. Se sabe que si no se quedan en casa sucede lo siguiente: un enfermo de algebritis contagia a 5 personas más, un enfermo de geolocura contagia a 4 personas más, un enfermo de numeritis contagia a 11 personas más, y la enfermedad de los nuevos contagiados comienza al inicio del siguiente día. Si se quedan en casa, los enfermos no contagian a nadie. También se sabe que un cuarto de los enfermos tienen algebritis y un quinto de ellos no se quedan en casa. Un quinto de los enfermos tienen geolocura y un cuarto de ellos no se quedan en casa. El resto de los enfermos tienen numeritis y un onceavo de ellos no se quedan en casa. Por último, estas enfermedades duran 2 días y los pacientes se curan milagrosamente al inicio del tercer día desde el comienzo de su enfermedad. Los enfermos pueden contagiar a otras personas durante sus 2 días de enfermedad. Nos piden determinar la cantidad de enfermos al inicio del día 9. Veamos a continuación la solución a este problema. El problema nos dice que al inicio del día 1 tenemos 2020 pacientes enfermos. Un cuarto de ellos tienen algebritis, un quinto de ellos tienen geolocura y el resto tienen numeritis. Eso implica que al inicio del día 1 tenemos 505 enfermos de algebritis, 404 enfermos de geolocura y 1111 enfermos de numeritis. Por otro lado, se sabe que un quinto de los que tienen algebritis no se quedan en casa, un cuarto de los que tienen geolocura no se quedan en casa, y un onceavo de los que tienen numeritis no se quedan en casa. Y además recordemos que un enfermo de algebritis contagia a 5 personas más, un enfermo de geolocura contagia a 4 personas más y un enfermo de numeritis contagia a 11 personas más. Entonces, como al inicio del día 1 tenemos 505 enfermos de algebritis y sabemos que un quinto de los que tienen algebritis, que es 505, no se quedan en casa y que cada uno de estos enfermos contagia a 5 personas más. Eso quiere decir que el número de contagiados de algebritis en el día 1 es igual a 505. Y por lo tanto, al inicio del día 2 tenemos 505 más 505 enfermos de algebritis, lo cual es igual a 1010. Análogamente, un cuarto de las personas que tienen geolocura no se quedan en casa, y cada una de estas personas contagia a 4 personas más. Entonces, el número de contagiados de geolocura en el día 1 es igual a 404. Y entonces, al inicio del día 2 tenemos 404 más 404 enfermos de geolocura, lo cual es igual a 808. Luego también sabemos que un onceavo de los que tienen numeritis, que es 1111, no se quedan en casa y que cada una de estas personas contagia a 11 personas más. Entonces, el número de contagiados de numeritis en el día 1 es igual a 1111. Y por lo tanto, al inicio del día 2 tenemos 1111 más 1111 enfermos de numeritis, es decir, 2222. Y por lo tanto, al inicio del día 2 tenemos un total de 4040 enfermos. Y luego nuevamente, en el día 2 tenemos 1010 enfermos de algebritis. Y sabemos que un quinto de ellos no se queda en casa y que cada uno de ellos contagia a 5 personas más. Entonces, el número de contagiados de algebritis en el día 2 es igual a 1010. Entonces, el número de enfermos de algebritis al inicio del día 3 es 1010 más 1010
menos el número de enfermos de algebritis que teníamos al inicio del día 1, que es 505. Y esto es igual a 1515. Entonces, al inicio del día 3 tenemos 1515 personas enfermas de algebritis. Y luego, en el caso de geolocura, tenemos 808 enfermos al inicio del día 2. Entonces, sabemos que un cuarto de estas personas no se quedan en casa y que cada una de estas personas contagia a 4 personas más. Entonces, el número de contagiados de geolocura en el día 2 es igual a 808. Y por lo tanto, el número de enfermos de geolocura al inicio del día 3 es igual a 808 más 808 menos el número de enfermos de geolocura que teníamos al inicio del día 1, que es 404. Y esto es igual a 1212. Entonces tenemos 1212 personas enfermas de geolocura al inicio del día 3. Y haciendo lo mismo en el caso de numeritis, obtenemos que al inicio del día 3 tenemos 3333 personas enfermas de numeritis. Y por lo tanto, al inicio del día 3 tenemos 6060 enfermos. Ahora sea nz igual al número de enfermos al inicio del día z y consideremos x un entero mayor o igual que 4. Ahora observemos que nx, es decir, el número de enfermos al inicio del día x, es igual al número de enfermos que teníamos al inicio del día x-1, es decir, nx-1, más el número de contagiados que hubo en el día x-1, menos el número de personas que se recuperaron al inicio del día X. Ahora note que las personas que se recuperaron al inicio del día X fue porque se enfermaron en el día X-3. Entonces, Nx es igual a Nx-1 más el número de contagiados en el día X-1 menos el número de contagiados en el día X-3. Ahora, para obtener el número de contagiados en el día X-1, consideremos a X-1 el número de enfermos de algebritis al inicio del día X-1, Gx-1 el número de enfermos de geolocura al inicio del día X-1 y Nx-1 el número de enfermos de numeritis al inicio del día X-1. Entonces sabemos que un quinto de las personas que tienen algebritis no se quedan en casa y que cada una de estas personas contagia a 5 personas más. Eso implica que el número de contagiados de algebritis en el día X-1 es igual a AX-1. Y de la misma forma, un cuarto de las personas que tienen geolocura no se quedan en casa y además cada una de estas personas contagia a 4 personas más. Entonces, el número de contagiados de geolocura en el día X-1 es igual a Gx-1. Y finalmente, sabemos que un onceavo de las personas que tienen numeritis no se quedan en casa y que cada una de estas personas contagia a 11 personas más. Entonces, el número de contagiados de numeritis en el día X-1 es igual a Nx-1. Y por lo tanto, el número de contagiados en el día X-1 es igual a X-1 más G X-1 más Nx-1, lo cual es igual al número de enfermos que teníamos al inicio del día X-1. Y esto sabemos que es igual a Nx-1. Análogamente, el número de contagiados en el día X-3 es igual a Nx-3. Y por lo tanto, el número de enfermos al inicio del día X es igual a Nx-3
x menos 1 más nx menos 1 menos nx menos 3. Entonces, como al inicio del día 1 tenemos 2020 enfermos, al inicio del día 2 tenemos 4040 y al inicio del día 3 tenemos 6060, entonces el número de enfermos al inicio del día 4 es igual a 2 veces el número de enfermos al inicio del día 3 menos el número de enfermos al inicio del día 1. Y esto es igual a 2 por 6060 menos 2020. Y esto es igual a 10.100. Entonces, al inicio del día 4 tenemos 10.100 enfermos. Luego N5 es igual a 16.160, N6 es igual a 26.260, N7 es igual a 42.420, N8 es igual a 68.680 y finalmente N9 es igual a 111.100. Y por lo tanto tenemos 111.100 enfermos al inicio del día 9.